La puerta del dormitorio de Nicky no estaba cerrada con pestillo, así que Neil la abrió sin llamar. Nicky y Kevin estaban en la cama, pero no estaban hablando. Kevin permanecía sentado al pie, rígido y en silencio, y Nicky estaba tumbado boca arriba en el centro. Neil alternó la mirada entre sus rostros demacrados y después dejó la raqueta a un lado y cerró la puerta. La raqueta captó la atención de Kevin de inmediato. Nicky no se percató de ello, demasiado ocupado mirando al techo. Neil se sentó en la cama entre los dos. No tenía sentido preguntarle a Nicky si estaba bien. Solo hacía falta tener ojos en la cara para darse cuenta de que no lo estaba. Lo mejor que se le ocurrió fue un saludo insustancial. «Hey, no deberíamos haber venido», dijo Nicky. Su voz estaba tan llena de pena como su rostro. Tendría que haberle hecho caso a Andrew todas esas veces que me dijo que me rindiera. Si lo hubiera hecho, ahora no estaríamos aquí. Andrew no habría... Cerró los ojos e inspiró de forma profunda y temblorosa. «¿Qué es lo que he hecho?» «Tú no has hecho nada», dijo Neil. Buscó las palabras adecuadas, pero las que encontró no eran suyas. Eran de Weimar, aquellas que le había ofrecido a él para aliviar su culpa por la muerte de Seth. «No sabías que esto iba a pasar». «Ninguno lo sabíamos. Si no, no hubiéramos venido». «Eso ha dicho Betsy. ¿Pero lo crees de verdad?», preguntó Nicky. «¿Cómo?» «Sabíamos que Andrew no quería venir, pero lo obligamos de todas formas. Debería haber confiado en él. Debería haber sabido que se trataba de algo gordo si era capaz de guardar rencor a pesar de la medicación». «La culpa es de tu padre», dijo Neil. «Fue él quien preparó una encerrona a Andrew». «Con una botella de alcohol», dijo Nicky, con una carcajada quebradiza. «Anoche nos lo contó a mí y a la policía. Habló con Andrew sabiendo que acabarían peleándose. Le prometió alcohol como ofrenda de paz. Fue idea de Drake, ¿sabes? Papá solo tenía que decirle a Andrew que la botella estaba arriba y así él y Drake tendrían toda la privacidad que necesitaban para hablar las cosas». Su voz se llenó de rabia mientras imitaba las palabras de su padre. «No había ninguna botella», adivinó Neil. «Sí que la había. Drake golpeó a Andrew con ella. Hijo de puta». A Nicky se le arrugó el gesto y se giró para darle la espalda a Neil. «Tengo que llamar a Eric. Aún no se lo he contado. No sé por dónde empezar». «Te dejaremos solo», dijo Neil y se bajó de la cama. Nicky no contestó, pero Neil no esperó a que lo hiciera. Recorrió de nuevo el pasillo hasta la cocina y solo se sorprendió un poco cuando Kevin lo siguió. Este agarró el respaldo de una silla y dejó la mirada perdida. Neil esperó a ver si decía algo, y después se dispuso a buscar algo de desayunar. Betsy había comprado comida suficiente para el desayuno y el almuerzo. Nada más. O estaba siendo optimista o de verdad creía que estarían de vuelta en el campus aquella misma noche. Neil esperaba que a alguien se le hubiera ocurrido llamar a la secretaría para avisar de que no iban a ir a clase. Weimar debía de haber llamado al resto de zorros también. Se preguntó si le había contado la historia al completo o si simplemente había cancelado el entrenamiento y les había prometido una explicación más adelante. Matt sabía que había ido a ver a los padres de Nicky, lo que significaba que las chicas también. Lo más probable era que pensaran que la vena violenta de Andrew les había jugado una mala pasada en el reencuentro. «Lo investigamos», dijo Kevin por fin, la voz cargada de una emoción desconocida. No era duelo ni culpa. «Lo hicimos antes de ofrecerle un puesto en el equipo. No encontramos nada sobre esto. Nadie sabía nada». «Él no quería que nadie lo supiera», dijo Neil, sacando las cosas del desayuno de las bolsas. Era un cocinero mediocre como mucho, pero por suerte Betsy había optado por alimentos que les eran habituales: panecillos, bacon, huevos y 2 bolsas de tamaño grande de queso. Incluso Neil era capaz de hacer algo con eso. «Pero tú lo sabías». «Sabía que la policía de Oakland estaba investigando», dijo Neil. «No sabía por qué, pero no tiene sentido que Drake haya venido aquí. Higgins estuvo aquí hace un mes. ¿Por qué ha esperado tanto? ¿Por qué arriesgarse? La policía puede rastrear un billete de avión al otro lado del país sin problema». Kevin negó con la cabeza, así que Neil volvió a centrarse en el desayuno. Apenas había preparado un par de tiras de bacon cuando una puerta se abrió de golpe en el piso superior. Se apresuró a sacar el bacon de la sartén y lo puso sobre el papel de cocina. Las pisadas que retumbaban en las escaleras eran demasiado rápidas y ligeras como para pertenecer a ninguno de los adultos, pero enseguida dejaron de ser las únicas. Sonaba como si Andrew trajera a una multitud consigo. «Kevin», llamó Andrew desde fuera de la habitación. Este casi tiró la silla al suelo en un apuro por acudir a él. Neil observó desde el umbral cómo Andrew se colocaba muy cerca de Kevin. Le tocó el cuerpo en busca de lesiones imaginarias y Kevin se quedó inmóvil hasta que hubo acabado. Neil lo miró a los dos y luego a Betsy, que se detuvo al pie de las escaleras. Weimar estaba en los escalones con 2 desconocidos detrás y Abby no estaba por ninguna parte. Neil supuso que no quería formar parte de todo aquello. «¿Sigues de una pieza?», dijo Andrew y asintió, satisfecho.
Me pregunto cuánto durará. Vi, lo sabes tan bien como yo. ¿Qué pasa? Preguntó Kevin. Ah, no te has enterado. Andrew le hizo un gesto para que se acercara, pero no bajó la voz. Se acabó el tiempo. Empieza el espectáculo. Vi se va a deshacer de esto por nosotros. Se pasó un pulgar por la sonrisa maníaca y se echó a reír. Alguien debería advertir a los médicos de los que les espera. Antes de que acabe con ellos habrán cerrado la puerta y tirado la llave. Deshacerse de eso, repitió Kevin, pero solo tardó un segundo en darse cuenta de lo que significaba. Se quedó mirando a Betsy, perplejo. Es demasiado pronto. ¿Qué estás haciendo? Lo correcto, dijo Betsy. Andrew se giró hacia ella, entusiasmado con la reacción de Kevin. Mira qué cara, Vi. Es el que más ganas tiene de que me desintoxique, pero solo en el momento adecuado. ¿Verdad que te lo advertí? ¿Quién va a cuidar a Kevin mientras yo no esté? No puedo fiarme de que vaya por ahí solo y el entrenador no pueda estar con él a todas horas. Vigilar a Kevin es un trabajo a tiempo completo. Nos encargaremos de ello, dijo Weimar. Oh, venga ya, entrenador, dijo Andrew. Vas a tener que hacerlo mejor. Vuelve a intentarlo. Aquí te espero mientras piensas en algo más convincente. Yo lo vigilaré, dijo Neil. Kevin se giró para mirarlo, pero Andrew lo empujó para quitarlo del medio y así poder ver mejor a Neil. Lo había sorprendido lo bastante como para borrarle la sonrisa de la cara, pero ésta regresó en un parpadeo. ¿Tú? Preguntó. No dijo nada más, pero aquellas palabras fue más que suficiente. Neil no respondió. No tenía ningún problema en esperar a que se decidiera. Andrew dio un par de pasos hacia él y lo empujó con todas sus fuerzas. Neil se lo estaba esperando e intentó prepararse, pero aún así trastabilló, un par de pasos hacia atrás. Uno de los desconocidos empezó a decir algo, probablemente para intentar controlar a Andrew. Neil vio cómo Weimar se movía por el rabillo del ojo. Puede que para indicarles que la intervención no era necesaria, pero no apartó la mirada de Andrew para comprobarlo. Cuando volvió a empujarlo, Neil lo agarró de los brazos y tiró de él para llevárselo consigo. «Ay, Neil», dijo Andrew y se pasó al alemán. «Los dos sabemos que tu sentido del humor es nefasto, así que no puedes estar de broma. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué pretendes?» «Intento cargar con la responsabilidad», dijo Neil en alemán. «Normalmente mientes mucho mejor», dijo Andrew. «Pero esta vez no engañas a nadie. ¿Se supone que tengo que creerme que te mantendrás firme si Rico viene a por ti? Quizás vuelva, y tú ya no estés». «Si fuera a marcharme lo habría hecho en el banquete cuando Rico me llamó por mi nombre», dijo Neil. «No voy a mentir y decir que no pensé en ello, pero decidí quedarme. Confía en ti más de lo que le temo a él, así que ahora confía tú en mí. Si puedes. Pero no me voy a ninguna parte. Cuidaré de Kevin hasta que vuelvas». «¿Que confíe en ti?» Andrew pronunció cada palabra como si fuera la primera vez que las oía. Se rió y aferró la barbilla de Neil con fuerza. «Mientes, mientes y mientes. ¿Y crees que te confiaría su vida?» «Pues no confíes en Neil», dijo. «Confía en mí». «¿Y quién eres tú?» «¿Tienes nombre?» «Si necesitas uno». «Llámame Abraham». «¿Debería creérmelo?» «Me llamo igual que mi padre», dijo Neil. «Abraham es mi segundo nombre. Es el nombre que usaba mi madre cuando intentaba protegerme de su trabajo. Era el nombre que utilizaba en los entrenamientos de las ligas infantiles para que el entrenador le permitiera jugar. Resultaba extraño oírlo en voz alta cuando nadie lo había llamado Abraham en 8 años. Pregúntale a Kevin si no me crees. Él debería saberlo. Puede que lo haga». Neil esperó, pero Andrew no lo soltó. Con tanta gente observándolos, Neil no podía levantarse la camisa. Se decidió por la siguiente mejor opción y arrastró una de las manos de Andrew hasta meterla bajo la tela. Apretó su palma contra las horribles cicatrices de su abdomen. Andrew bajó la mirada hacia su camiseta como si pudiera ver la piel destrozada a través del algodón oscuro. «¿Lo comprendes?», preguntó. «Nada de lo que haga Rico me hará abandonarlo. Ambos estaremos aquí cuando regrese». Los dedos de Andrew se contrajeron contra su piel. «Alguien me ha mentido. Estas pupas parecen un poco excesivas para un niño fugitivo. La historia que te di era verdad, en su mayoría», dijo Neil. «Puede que me dejara unos cuantos detalles clave, pero sé que eso no te sorprende. Si sobrevivimos a este año y aún sigues interesado, podrás pedírmelo más tarde. De todas formas, creo que te toca a ti preguntar en nuestro juego de secretos». Andrew se libró de su agarre y se cruzó de brazos. Tamborileó los dedos de una mano en el bíceps contrario mientras pensaba. Al final, se rió y se dio la vuelta. Regresó junto a Kevin y le sonrió. En lugar de preguntarle por el nombre de Neil, cambió de idioma. «Tendremos que conformarnos, ¿no?» Kevin tenía cara de haberse tragado una roca, pero Andrew no esperó a que respondiera. «Voy a ver si Nicky aún respira, y ya podemos irnos, ¿vale? Cuanto antes empecemos, antes terminará este desastre». «Podrías esperar a Aaron», dijo uno de los abogados. Neil supuso que se trataba de Waterhouse, el abogado de los gemelos. «Voy a ir a recogerlo ahora mismo».
No hay tiempo, dijo Andrew. Que pida número y se ponga la cola. Recorrió el pasillo hasta el dormitorio de Nicky. Betsy observó cómo la puerta se cerraba tras él, y después consideró a Neil con la mirada. Este miró a Kevin para no tener que mirarla a ella. Kevin tenía la vista clavada en Weimar como si esperara que le pusiera fin a aquella situación. El entrenador lo ignoró y acompañó a los abogados hasta la puerta. ¿Aaron? Preguntó Neil cuando Weimar regresó solo. Waterhouse cree que lo dejarán en libertad con fianza hasta el juicio, dijo el entrenador. La madre de Matt se ha ofrecido a hacer una transferencia si es necesario. Waterhouse intentó ver a Aaron anoche para decírselo, pero él se negó. Con suerte, cuando se entere de esto, hizo un gesto con la barbilla como para indicar la marcha inminente de Andrew. Espabilará. Pero con esos dos nunca se sabe. Y hablando de capullos impredecibles, ¿cuándo ha empezado eso? ¿Cuándo ha empezado qué? Preguntó Neil. Weimar lo miró. Olvídalo. No me puedo creer que te vayas a llevar a Andrew, dijo Kevin cortante. Técnicamente no es cosa mía, repuso Weimar. Es Betsy quien se lo lleva. Y tu opinión no vale para nada, porque ya está decidido. ¿Y qué pasa con la temporada? Preguntó Kevin. ¿Qué pasa con Rico? ¿Y con Andrew? Intenta pensar en alguien más y en algo que no sea Lexi, aunque solo sea por un momento. Weimar esperó un segundo para asegurarse de que la acusación calaba. Sé que tienes miedo, pero esto es lo que Andrew necesita. Kevin. No te sirve de nada hasta que no solucione sus problemas y no puedes solucionar nada si va colocado hasta las cejas. Y lo sabes. Betsy aguardó un momento para ver si Kevin iba a decir algo antes de intervenir. David, no sé cuánto tardaremos en ingresar a Andrew. Lo mejor será que no me esperéis. No nos importa, dijo Weimar, pero Betsy negó con la cabeza. Una puerta se abrió al fondo del pasillo, distrayendo al entrenador, que frunció el ceño al ver que Andrew regresaba. Cuando has dicho que ibas a ver si seguía respirando, supuse que te ibas a molestar en explicarle las cosas con calma. Ya sabes lo que dicen de la gente que hace suposiciones, entrenador. Andrew sonrió y se metió las manos en los bolsillos de los vaqueros. No está sangrando, así que le he dicho que volvería luego para hablar las cosas. Técnicamente no he mentido, ¿no? Si eso le molesta, que se las apañe en él con él. Vi, nos vamos. Weimar dejó que llegara hasta la puerta antes de hablar. Andrew, no me dejes solo con esta panda de imbéciles mucho tiempo. Estoy demasiado viejo para sus dramas. Pues ya somos dos, respondió Andrew. Betsy cerró la puerta a sus espaldas. Neil oyó el sonido lejano del motor arrancando. Y después, nada. Andrew se había marchado. El silencio que se instaló en la casa casi resultaba sofocante, pero no duró demasiado. Weimar se sacó el paquete de tabaco del bolsillo y lo sacudió hasta tener un cigarrillo en la mano. Lo tenía a medio camino de la boca antes de detenerse y mirar a Neil. Cuando se lo tendió, este no dudó en aceptarlo. El entrenador dejó que utilizara el mechero primero. Neil se pasó el cigarrillo de una mano a otra, intentando esparcir el humo tanto como podía. Mirad, dijo Weimar. Ya sé que siempre os he dicho que los problemas personales se los contéis a Betsy o a Abby, que lo que pasa fuera de la cancha no es asunto mío. Espero que a estas alturas ya os hayáis dado cuenta de que voy de farol. No se me da muy bien ser un hombro en el que llorar, pero tengo un buen par de orejas. No hay nada que decir, dijo Neil. Puede que ahora no, dijo Weimar, pero la oferta no caduca. Los dos tenéis que averiguar qué necesitáis para superar esto y decírnoslo. Mañana nos sentaremos con los demás para ver cómo seguir adelante. Pero no tenéis que esperar hasta entonces para decir algo. Pero ahora tengo que hacer unas llamadas. ¿Estaréis bien aquí un rato? Kevin no dijo nada. Sí, entrenador, respondió Neil. Nicky apareció cuando Neil estaba sacando las últimas tiras de la sartén. Se asomó a la cocina, pero se marchó sin decir nada. Neil oyó recorrer el pasillo de un lado a otro y supuso que estaba buscando a Andrew. Supo que tenía razón cuando Nicky subió al piso superior. Volvió a bajar enseguida con Abby pisándole los talones. Se quedó en el umbral, con el teléfono aferrado en un puño como si se hubiera olvidado de lo que tenía, y miró a Kevin y luego a Neil. ¿Dónde está? Betsy lo ha ingresado, dijo Abby. Le van a quitar la medicación. Gracias a Dios, murmuró Nicky con la voz rota. La expresión de Abby indicaba que seguía sin estar de acuerdo con el plan, pero fue prudente y guardó silencio. Nicky cruzó la sala y se hundió en una de las sillas vacías. Dejó caer el teléfono sobre la mesa y enterró el rostro en las manos. Abby se sentó a su lado y le rodeó los hombros con un brazo. Él se apoyó en ella, pero no dijo nada más. Abby descansó la mejilla contra su pelo y miró a Neil por encima de Nicky. Este se giró y se dispuso a preparar los huevos. Weimar apareció unos minutos después, y los 5 se sentaron a consumir el desayuno más incómodo que Neil había presenciado jamás. El móvil de Weimar sonó al menos 30 veces en lo que tardó en terminar de comer. El entrenador leyó todos los mensajes conforme le iban llegando,
pero no respondió a ninguno. Neil casi esperaba que Abby dijera algo sobre el ruido, pero lo dejó pasar como si no se hubiera dado cuenta. Le dio la sensación de que pasaron años en lugar de horas entre el desayuno y la llegada de Aaron, pero por fin Waterhouse se presentó con Aaron justo detrás. Los dos se sentaron con Weimar y Abby a hablar de las condiciones de la libertad de Aaron. Neil, Nick y Kevin escucharon a escondidas desde el pasillo. Aaron se quedaría con ellos hasta el juicio, pero aquello no había acabado ni por asomo. Waterhouse mantendría contacto con él y le enviaría cualquier documento que tuviera que firmar, y Aaron tendría que avisarlo cada vez que saliera del estado, pero, aparte de eso, el abogado se mostraba optimista. Cuando el sofá crujió al final de la reunión, Nick y Kevin se dispersaron. Neil se quedó donde estaba hasta que Weimar y Waterhouse hubieran salido, y después avanzó hasta el umbral para mirar a Aaron. Abby estaba sentada con él en el sofá, pero el espacio entre sus cuerpos era significativo. Aaron estaba inclinado hacia adelante con los brazos cruzados sobre las rodillas y la mirada clavada en el suelo. «Aaron», dijo Abby con delicadeza, como si no estuviera segura de qué reacción iba a obtener. «Vete», dijo Aaron. Abby se levantó y salió de la habitación. Alargó una mano hacia Neil como para hacerle salir con ella al pasillo, pero él la evitó y fue hasta Aaron. Abby esperó, probablemente suponiendo que Aaron lo echaría también. Cuando Aaron no dijo nada sobre la presencia de Neil, él miró a Abby. Ella sacudió la cabeza y los dejó solos. Neil esperó para asegurarse de que se había marchado y después se agachó para poder ver el rostro de Aaron. «Se ha ido ya, ¿no?», preguntó Aaron. «Sí», contestó Neil. «Intentaron que se quedara, pero quería irse antes de que volvieras. No quería hablar contigo. Menuda novedad». El tono de burla de Aaron estaba vacío. «¿No te sientes culpable en absoluto?», preguntó Neil. «Le has arrebatado a su familia». Si las miradas matasen, la que Aaron le dirigió en aquel momento le habría arrancado la piel a tiras. Ese hombre no era su familia. Técnicamente, estaba a tan solo un par de firmas de ser oficialmente su hermano. Pero no me refería a él. Me refería a los padres de Drake, Cass y Richard Spears, dijo Neil. Querían que Andrew se quedara con ellos. Drake era un inconveniente con el que él estaba dispuesto a vivir a cambio. «Un inconveniente», repitió Aaron, poniéndose en pie. «Eres un hijo de... y ahora Drake está muerto», dijo Neil. «¿Crees que Cass podrá perdonar a Andrew? No importa lo que haya hecho Drake. No será capaz de mirar a Andrew sin recordar que su hijo está muerto por su culpa. Me da igual». Aaron hizo un gesto brusco con la mano. «Me da igual si Andrew no vuelve a dirigirme la palabra. Me dan igual Cass, Drake y todos. Lo que hizo Drake... no. Si pudiera revivirlo para matarlo otra vez, lo haría». «Bien», dijo Neil en voz baja. «Ahora entiendes por qué Andrew mató a tu madre». No era en absoluto lo que Aaron se esperaba. Estaba tan furioso que tardó un par de segundos en comprender las palabras y, cuando lo hizo, retrocedió para apartarse de Neil. «¿Por qué? ¿Qué?» «Eso fue diferente. No lo hizo por mí. A mí me dijo lo contrario», dijo Neil. «Ni siquiera tuve que preguntárselo. Le advirtió de que dejara de pegarte y ella no paró. No tenía más opción que deshacerse de ella. Igual que anoche, ¿no? Drake le estaba haciendo daño a Andrew y tú hiciste que parara». «Solo que te he mentido», dijo Neil, poniéndose en pie. «A diferencia de ti, él no se ha enfadado porque intervinieras. Solo lo he dicho porque necesitaba que lo comprendieses». «Tú no sabes nada», dijo Aaron. «Sé que tienes un par de semanas para pensártelo», dijo Neil. «Cuando Andrew vuelva y estés sobrio, tendréis que hablar las cosas. No vas a conseguir nada si empiezas con lo de Drake, así que puedes empezar hablando de tu madre. Ya era cercamos de esta ciudad». No habían traído mucho consigo, así que no tenía que recoger nada excepto los restos de la compra. Neil esperó en el porche mientras Nicky echaba la llave y comprobaba la cerradura. «Puedo conducir yo si quieres sentarte atrás con Aaron». «Andrew no deja que nadie», empezó Nicky, pero se detuvo, recordando de pronto que Andrew le había dado a Neil las llaves de su coche. Aún así, tuvo que pensárselo, pero se decidió en cuanto miró a Aaron. «Sí, gracias». Neil ya había metido las llaves del coche en el llavero antes de terminar de cruzar el jardín delantero. Abrió para que los demás pudieran montarse y metió su raqueta en el maletero. Weimar y Abby estaban a ambos lados del coche del entrenador, esperando a que los zorros se colocaran. Neil se montó en el asiento del conductor sin decir nada y cerró la puerta. Al parecer, aquella era la señal que había estado esperando, porque los dos se metieron en el coche y encendieron el motor. Neil salió a la carretera el primero y Nicky le proporcionó direcciones con desgana desde el asiento trasero hasta llegar a la interestatal. Entonces dejó de hablar y el coche se sumió en el silencio. Solo había 1 hora hasta el campus, pero para Neil fue uno de los viajes en coche más largos de toda su vida.
Vio cómo el coche de Weimar desaparecía por el espejo retrovisor a las afueras del campus y continuó por Perimeter Road. Esperaba sentir algo de alivio al ver la torre en la distancia, pero la residencia era donde estaban los demás. No creía tener energía suficiente como para lidiar con sus compañeros en aquel momento. Estaba tentado de aparcar y salir a correr un rato, pero le había prometido a Andrew que se quedaría pegado a Kevin. Eso implicaba seguirlo a él y a los primos al interior del edificio y hasta la tercera planta. O Weimar o Abby debían de haber llamado antes de que llegaran porque los veteranos los estaban esperando en el pasillo cuando salieron del ascensor. A Neil le sorprendió un poco verlos allí, teniendo en cuenta lo difícil que había sido siempre su relación con los gemelos. Pero incluso Allison estaba presente. Parecía más incómoda que consternada, pero aún así su presencia ya era más de lo que podía esperarse. Al parecer, no fue el único al que le sorprendió, ya que cuando se detuvo para dejar que los otros avanzaran primero, todos se quedaron quietos. Los dos grupos se miraron en silencio durante un minuto. Ninguna de las facciones sabía cómo proceder. Y entonces Matt se hizo a un lado. Neil no se había dado cuenta de que Caitlin estaba con ellos, porque había estado escondida tras el cuerpo enorme de Matt. Parecía tan insegura como desesperada, como si no estuviera segura de cómo iba a ser recibida. No tenía de qué preocuparse, porque Aaron casi empujó a Nicky para apartarlo de su camino al verla. En cuanto dio un paso hacia ella, Caitlin recorrió el pasillo a la carrera para encontrarse con él. Lo rodeó con los brazos y lo apretó contra sí. Aaron se aferró a ella como si fuera el único que lo mantenía en pie y enterró el rostro en su hombro. Neil oyó la voz de Caitlin, pero no sus palabras. Estaban amortiguadas porque tenía el rostro escondido contra el cuello y la camiseta de Aaron. Este no contestó, pero ella no lo soltó. René avanzó por el pasillo hasta ellos y le dio un abrazo corto y apretado a Nicky. ¿Cómo estás? Nicky sacudió la cabeza sin decir nada. René le rodeó la cintura con un brazo y se colocó a su lado a modo de apoyo. Después miró a Kevin, pero este tenía la vista clavada en Aaron y en Caitlin. Lo dejó en paz y miró a Neil. Sus ojos viajaron rápidamente desde su rostro a la raqueta que había traído del coche. Por cómo la miró, Neil supo que Weimar les había contado a los veteranos que había usado Aaron para aplastarle el cráneo a Drake. «Deberíamos entrar antes de que la gente empiece a salir para ir a cenar», dijo Neil para evitar que ella dijera algo. Nicky y Aaron no necesitan enfrentarse a una multitud hoy. René asintió y guió a Nicky por el pasillo. Le tocó el hombro a Caitlin al pasar para indicarle que los siguieran, pero no se detuvo a esperarlos. Dan y Matt entraron en el cuarto de las chicas cuando los vieron acercarse, pero Allison aguardó en el pasillo con las manos en las caderas. Examinó los rostros de sus compañeros de equipo mientras pasaban, pero no dijo nada. Neil se detuvo en el umbral para vigilar a Aaron. Caitlin ya estaba tirando de él para que la siguiera, así que Neil entró en la habitación. Allison fue la última en entrar y echó el pestillo. Neil se hizo a un lado en el salón para dejarla pasar y observó mientras todos se acomodaban. La mesita estaba cubierta de botellas de alcohol y vasos limpios. Dan sirvió las bebidas y Matt las fue pasando. Cuando le tendió una a Nicky, lo agarró por la muñeca. «Gracias», dijo, bajito, pero cargado de fervor. «No sé por qué lo has hecho, pero... gracias». «Mi madre ha dicho que todavía os debía una», dijo Matt. El entrenador no aceptó su dinero cuando se la ofreció el año pasado, así que ha decidido que esta era una opción igual de válida. Si la madre de Matt consideraba que pagar la fianza de Aaron era una respuesta apropiada a que los primos drogaran a Matt con speedballs, debía de ser tan difusional como los propios zorros. Neil agradecía el apoyo económico, pero deseó distraídamente no tener que conocerla nunca. Era el único que quedaba en pie. Dan lo miró. Parecía darse cuenta de que no pensaba apartarse del umbral por ahora y siguió hablando. «Mirad, ya sé que tenemos nuestras diferencias y que no siempre nos hemos llevado bien, pero somos los zorros. Somos un equipo. Lo que le pasa a uno de nosotros nos pasa a todos, y vamos a superar esto juntos. Si necesitáis cualquier cosa, decírnoslo, ya sea un poco de espacio, una copa, un oído, lo que sea. Estamos con vosotros al 100%. Si la situación no fuera tan horrible, sería perfecto. Aquello era lo que Dan y Matt llevaban todo el semestre esperando. Un catalizador que uniera por fin al equipo. Neil deseaba poder sentirse orgulloso de ella por aprovechar la oportunidad de aquella manera, pero lo cierto es que parecía tan sincera que no creía que supiera lo que estaba haciendo. No sé si lo ha dicho el entrenador, pero está saliendo en las noticias. Matt miró a Nicky y después a Aaron. La gente nos ha estado haciendo preguntas. «Panda de cotillas», dijo Aaron con la voz cargada de escarnio. «Está en la naturaleza humana», dijo Allison. «Lo mejor es darles lo que quieren. Que te jodan». «Ya basta», dijo Dan, lanzándole una mirada de advertencia a Allison. Era demasiado tarde. Aaron ya se estaba poniendo en pie. Dan parecía a punto de protestar, pero Aaron seguía aferrado a la mano de Caitlin. Puede que no quisiera su ayuda, pero era lo bastante listo como para saber que en aquel momento necesitaba a alguien a su lado.
Los dos se marcharon sin mirar atrás y Caitlin cerró la puerta con firmeza a sus espaldas. Neil echó la llave una vez hubieran salido y regresó al umbral del salón. Nicky daba la impresión de que iba a vomitar mientras contemplaba la copa que tenía en las manos. Kevin estaba mirando la pared del fondo como si contuviera todas las respuestas. René se apropió del hueco que había abandonado Aaron y apoyó el hombro contra el de Nicky. ¿Quieres hablar de ello? Me he pasado toda la noche hablando con Betsy y toda la mañana hablando con Eric, dijo Nicky. Creo que no puedo seguir hablando de ello ahora mismo, pero quizás más tarde, sí. ¿Kevin? Preguntó Dan. No deberían haberse llevado a Andrew, dijo Kevin en voz baja. Nicky le dirigió una mirada consternada. No puedes pensar eso de verdad. Siempre has sido el mayor crítico de su medicación, dijo Dan. ¿Qué ha cambiado? El momento, dijo Neil. Quedan 2 partidos esta temporada y tenemos un puesto prácticamente asegurado en el campeonato de primavera. Si el CRR decide que Andrew ya no forma parte del equipo, estaremos por debajo del número mínimo necesario para competir. Nos descalificarían y nuestro año habrá terminado. Si eso ocurre, puedes apostar a que Rico será el primero en enterarse. Kevin tiene miedo. Que le den a la temporada, dijo Nicky enardecido. Lo siento mucho, pero Andrew es mi primo y si hay que escoger entre él y el campeonato, siempre voy a elegirlo a él. Si Betsy lo hubiera obligado a seguir con la medicación después de lo que ha pasado, yo... No fue capaz de terminar, pero hizo un gesto cortante con la mano. Tú piensas igual que yo y lo sabes, le dijo Kevin a Neil. Este le dirigió una mirada fría. A lo mejor si te hubieras quedado un momento en aquella habitación, comprenderías por qué ya no me importa. Cuando llegaste, ¿oíste cómo se reía, Kevin? Se estaba riendo, dijo ignorando la forma en que Nicky se encogió y la mirada que Dan le lanzó a Matt. Incluso antes de que Drake cayera al suelo, así que sí, hasta yo renunciaría a la temporada. Y después de todo lo que ha hecho y todo lo que ha arriesgado por ti, más te vale pensar lo mismo. No es tan sencillo, empezó Kevin. Pues haz que lo sea, le cortó Neil. Kevin cerró la boca. 1 minuto después, empezó a beber a toda velocidad. Los demás se apresuraron a unirse a él. René y Neil hicieron guardia mientras sus compañeros se ponían ciegos de alcohol durante unas cuantas horas. Pidieron cena a domicilio a pesar de que ninguno tenía mucha hambre. El repartidor llamó al teléfono de René cuando llegó a la recepción y Neil la acompañó a recoger las bolsas. En la entrada habían otros deportistas entrando y saliendo, y a Neil no se le escapó el hecho de que las conversaciones se detuvieran al ver llegar a los zorros. Por suerte, nadie fue lo bastante estúpido como para molestarlos. René esperó a que estuvieran de nuevo en el ascensor antes de preguntar. ¿Y tú, Neil? ¿Cómo estás? Estoy bien, dijo él y René no insistió. La cena rebajó un poco la borrachera de sus compañeros de equipo, pero no durante mucho tiempo. Neil observó cómo iban cayendo uno tras otro. Esperaba que las chicas se marcharan a su habitación, pero solo Allison se levantó y se fue. Dan cayó rendida acurrucada contra Matt en el sofá y René se quedó dormida en el suelo entre Nicky y Kevin. Neil, el único despierto, escuchó cómo sus respiraciones se apaciguaban y fue por fin hasta la puerta. Se sentó en una esquina para tener la espalda contra la pared, sin perder de vista a nadie. No era la posición más cómoda para dormir, con las rodillas pegadas al pecho, pero enterró el rostro entre los brazos y se obligó a sí mismo a dejar de pensar. Los entrenamientos matutinos solían empezar a las 6 en el gimnasio del campus, con pesas y cardio, pero Weimar lo retrasó a las 10 y convocó al equipo en el estadio. Neil llevó el coche porque Nicky no estaba en condiciones. A pesar de las horas extras de sueño, la mayoría de los zorros habían bebido tanto la noche anterior que aún tenían los ojos soñolientos cuando se sentaron en los vestuarios. La ausencia de Aaron era notable, pero nadie se sorprendió y Weimar no hizo ningún comentario al respecto. Neil no había visto a Aaron en la habitación de los primos aquella mañana y asumió que estaba escondido con Caitlin en algún sitio. Vamos a hablar de la temporada, dijo Weimar, porque su trabajo consistía en no dejar que las tragedias que se interponían en sus caminos consiguieran detenerlos. Ayer me pasé casi todo el día hablando con los entrenadores de la liga sobre nuestra situación, empezando por el entrenador Redman. Neil reconocía vagamente aquel nombre, pero estaba demasiado cansado como para pensar en ello. La reacción del resto le dijo que se trataba de alguien importante. Kevin, en particular, parecía de lo más interesado en escuchar lo que el entrenador tenía que decir. Tengo una teleconferencia con la CRRE esta tarde para hablar de nuestra clasificación, dijo Weimar. No sé cómo va a ir la cosa. Andrew sigue matriculado como estudiante en la estatal de Palmeton. La secretaria y el Schiven se han puesto de acuerdo esta mañana para permitirle acabar el semestre a distancia. Eso quiere decir que su contrato con nosotros sigue siendo válido, así que seguimos dentro de la regulación. Sin embargo, esto es más drástico que tenerlo en el banquillo lesionado. Una lesión se puede tratar y calcular. El tratamiento actual de Andrew no está tan claro. Pero, continuó Weimar, Reitman se ha puesto de nuestra parte.
Se ha ofrecido a apoyarnos si fuera necesario y me ha ayudado a contactar con los demás. Neil reconoció el nombre por fin. James Reitman. Era el entrenador principal de los troyanos de la USC, uno de los equipos de la triada del Lexi de la NCAA. El USC no tenía el historial inmaculado de la Edgar Allan, pero los troyanos eran famosos por su deportividad. Habían ganado el premio del Día del Espíritu Deportivo 7 años seguidos y nunca habían recibido una tarjeta roja. Un logro imposible teniendo en cuenta su larga historia y su posición en el ranking. Tenía sentido que Weimar hubiera acudido a ellos en busca de ayuda. Desde esta mañana, la votación entre los equipos de primera división es casi unánime, dijo Weimar. Quieren que terminemos la temporada. ¿Qué quieren qué? Dan casi se atragantó con las palabras. ¿Por qué? ¿Nunca nos habían apoyado hasta ahora? ¿Acaso importa? Preguntó Matt. Si van a enfrentarse a la CRRE por nosotros, a mí me vale con eso. A lo mejor se están burlando de nosotros, dijo Allison. Hemos derrotado a demasiados equipos del sudeste este año. ¿Quieren que juguemos para verlos fracasar? ¿Quieren ponernos en nuestro sitio? Peor para ellos. Seguimos teniendo a René, no necesitamos nada más. No es una garantía, dijo Weimar, levantando una mano para calmarlos. El CRRE tendrá que escucharnos, pero no tienen por qué aceptar. Solo quería que supierais que aún tenemos una oportunidad. Eso quiere decir que hoy tenemos que darlo todo como si ya estuviera decidido, ¿de acuerdo? Así que cambiaos y salid a la cancha. Quiero que deis una vuelta por cada vez que habéis dicho que la NCAA nunca se pone de vuestra parte. Joder, dijo Nicky. ¿No vamos a pasar el día entero corriendo? Pues ya podéis ir empezando, dijo Weimar. Moved el culo, gusanos. A pesar de sus órdenes, Weimar dejó que pararan después de correr algo menos de 5 kilómetros. Hicieron estiramientos en grupo, se pusieron la equipación y salieron a la cancha a hacer ejercicios. Weimar los machacó hasta mediodía y después les cedió el mando a Dan y fue a contestar la llamada del CRRE. Saber que estaba luchando por su derecho a terminar la temporada era una distracción significativa, pero Dan no dejó que se detuvieran a pensar en ello. Weimar tardó casi una hora en volver. Cuando lo hizo, aporreó la puerta de la cancha, señalando el final del entrenamiento. En vez de esperar a que salieran del terreno de juego, entró él. Los zorros estaban petrificados, demasiado asustados como para moverse, casi incapaces de respirar. La cara de póker de Weimar no ayudaba en absoluto. El entrenador se detuvo junto a Dan y llamó a su equipo para que se acercaran. Neil se unió al corrillo a su alrededor con el estómago en un nudo. Lo que le había dicho a Kevin la noche anterior iba en serio. No quería que la temporada acabara antes de tiempo y desde luego no quería perder el campeonato, pero ingresar a Andrew había sido lo correcto. «Mañana os quiero aquí a las 6 en punto», dijo Weimar. «El viernes tenemos un partido que ganar». Dan chilló y le saltó encima y el resto de zorros no tardó en unirse a la pila. Neil apenas podía distinguir los balbuceos de indignación de Weimar. Miró a Kevin, que estaba apartado del grupo como si no llegara a creérselo. Este no tardó en percatarse de su mirada y se la devolvió. Parecía que estaba a punto de decir algo, pero entonces Nicky se lanzó sobre Neil, interrumpiendo su batalla de miradas. Neil dejó estar a Kevin por ahora y permitió que sus compañeros lo arrastraran a su celebración.